Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Santiago Rodríguez. Él es un joven colombiano, caleño de Santiago de Cali, de 18 años, estudiante del grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Occidente en Santiago de Cali, Valle del Cauca. Él también es cofundador del movimiento cultural y literario Poesismo, del tema el cual hablaremos el día de hoy. Santiago, buenas tardes, gracias por aceptar esa invitación. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Quisiera empezar preguntándole concisamente qué es poesismo, ¿cómo lo definiría? Esa pregunta ronda muchísimo en mi cabeza y te diré que hace 2 días no sabría definirlo bien, pero justo me llegó que poesismo trata sobre la expansión de la conciencia, en el sentido de permitir a las personas ver más allá de lo que sus perspectivas actuales les permiten ver, adquirir nuevas perspectivas del mundo, adquirir nuevas perspectivas de sí mismos y de esa forma poder nutrir la experiencia de estar vivos. Bien, hay un concepto al que he visto un poco que poesismo hace referencia, que es la autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? La autopoiesis desde nuestra postura es el trabajo de deconstruirse para reconstruirse, es decir, primero desidentificarte de muchísimos patrones que hemos venido recolectando y amasando desde que fuimos traídos a este mundo, llegar a ser un pari en la recolección de esos patrones, identificar los patrones que previamente se han construido, deconstruirlos y con base en lo que uno realmente encuentra afinidad, reconstruirse. Entonces, en ese sentido, definiendo autopoiesis sin entrar en la raíz etimológica de la palabra, es lo que poesismo opina sobre la autopoiesis y la postura que tiene al respecto. Desde la etimología de la palabra nos podemos remontar a lo que viene siendo la autoconstrucción, ¿no? Postulada por Aristóteles en su momento, de lo que viene siendo ese proceso de construirse a uno mismo sin necesidad de la influencia directa externa. Bien, y volviendo un poco al tema de poesismo, ¿cómo nace esa idea? ¿Cómo nace poesismo? La idea actual de poesismo nace de una serie de ideas. Esas ideas vienen siendo que somos altamente manipulados por la sociedad. Aquellos que dirigen la sociedad tienen un vasto conocimiento de cómo funciona el cerebro humano y de esa forma pueden manipularlo. De que hay sistemas que han sido creados y son tan complejos que hoy en día la gente se circunscribe a ellos sin saber realmente de qué se trata, pero más que todo de una necesidad de expresión, ¿cierto? De una necesidad de darle algo al mundo, de vivir después de la muerte, ¿no? De esa necesidad póstuma, se puede decir. Bien, ¿y cómo poesismo se transforma de un perfil en redes sociales a un movimiento ya muy extenso como lo planteas? Antes, si me preguntas por los orígenes de poesismo que viene incluido en esa pregunta, solo éramos un perfil de redes sociales, solo era un perfil de redes sociales, puedo decir que yo era ese perfil de redes sociales, usaba ese perfil de redes sociales para difundir un impulso creativo que saciaba por medio de la poesía, nada más, pero era poesía que no trascendía, o al menos yo no veía que trascendía. Con el tiempo, como te voy diciendo, que esas ideas llegaron a mi cabeza y la cabeza de los que le empezaron a dar forma, poesismo trasciende ese perfil de redes sociales a convertirse en un movimiento cultural y literario que reúne una serie de ideales que van en pro de lo que hemos tratado previamente, la autopoiesis, que van en pro de esa expansión de la conciencia de la que hablamos. Bien, algo que me resulta muy interesante de la respuesta que me acabas de dar es la relación entre poesismo y la poesía. ¿De ahí nace el nombre poesismo? Realmente sí, realmente poesismo nace de un movimiento poético, ¿no? Ismo, ese sufijo que hace referencia al movimiento y poe de poesía realmente fue una casualidad que después llegásemos a la conclusión en conjunto de que poiesis y autopoiesis era más apto que poesía, porque realmente no hacíamos solo poesía, sino una autopoiesis poética, ¿no? Romantizándolo al extremo. Entonces es una casualidad que se acoplen esas palabras, pero realmente viene de poesía. Bien, ¿y quiénes conforman poesismo? ¿Quiénes son poesismo a día de hoy? Poesismo a día de hoy son varias personas, incluido tu persona. Los demás, si es de nombrarlos, es Víctor, Juan Manuel, Eliana, Juanita, Samuel y muchos más, Santiago, el otro Santiago. Pero esos en cuanto a integrantes físicamente presentes, ¿no? Que podamos reconocer como personas que están atribuyendo a que esto se siga divulgando directamente. Pero quienes pertenecen a poesismo, para mí es toda la humanidad que busque o viva en pro
de esa expansión de la conciencia tanto en ellos como en los demás. Bien, ¿y cuáles son esas actividades que realiza Poesismo o cómo logran difundir ese mensaje? He visto que ustedes hacen algunas tertulias. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes para difundirlo? Hoy en día llevamos a cabo espacios de discusión, tertulias, donde la idea es que se inviten la mayor cantidad de personas posibles, donde vengan personas que están prontas a dar ese paso de empezar a ver el mundo con esos ojos inquisidores que quieren saberlo todo. Aparte, divulgamos la idea por medio de espacios virtuales, ¿no? Los posts de Instagram, por ejemplo, se pretende, lo que se quiere llegar es que sean espacios de discusión también a modo de foro, aunque sean en Instagram, que sean a modo de foro. ¿Qué más hacemos en el día a día? La relación con cualquier persona puede ser un potencial catalizador para esas ideas. A futuro, claro, las ideas son muchas, ¿no? Los proyectos de divulgación son muchos, pero hoy en día son esos tres medios que se pueden reconocer y, cómo no, a través de la distribución del símbolo físicamente, lo que es merchandising, cosa que no va con nuestros ideales, pero lo vemos como una necesidad para poder llegarle a más personas. Bien, y ya entrando más en Santiago, ¿qué llevó un ingeniero de datos tan joven a formar un movimiento orientado y enfocado hacia las humanidades? Yo creo que fue a la inversa, porque la ingeniería vino después. Primero fue la parte humana y después fue la ingeniería. Porque yo creo, elegí la ingeniería, ¿no? Porque yo creo que por medio de las soluciones tecnológicas se puede impulsar una solución humana, pero tiene que ser vista y llegada a la solución, no tiene que ser derivada a la solución desde una postura más humana, una postura más filántropa, no desde una postura egoísta. ¿Y desde cuándo te empezó a interesar todo el tema de las humanidades, del humanismo? Difícil darte un espacio temporal en el que yo reconozca haya surgido ese interés en mí. Yo creo que siempre ha estado en mí, pero empezó a surgir con mucha fruición 2-3 meses después de que inició la pandemia. ¿Hay alguna historia que sea importante? Yo creo que ver a todos mis amigos, a todas mis amigas, a mi familia encerrados, más bien ver a la humanidad encerrada, verla tan frágil, a lo mejor en mi inconsciente se fue desarrollando ese ideal de que estábamos haciendo las cosas mal, ¿no? Que no estábamos hechos para estar encerrados, mucho menos para someter a la naturaleza, y que esto era una respuesta en contra de nuestros actos. Bien, y con esto quiero cerrar. ¿Cómo visualizas a Poesismo en 10 años? Yo soy muy ambicioso, no lo hablo por mí, más bien todos somos muy ambiciosos y tenemos confianza y fe en lo que estamos haciendo. En 10 años nos vemos regados por todo el mundo, con sedes en todo el mundo, ¿no? Pero haciendo, ¿qué? Labor social al máximo, llevando a cabo esos espacios de tertulia, pero con muchísima gente, ¿no? Ayudando a las personas a que lleven ese proceso de expansión de la conciencia a nivel personal y a nivel en conjunto de comunidad, en teatros, en espacios públicos, ayudando a las personas menos afortunadas, que tienen menos acceso a la educación, proveyéndoles de esa educación que se necesita, de esas ideas con las cuales rara vez tienen contacto, ¿no? Queremos tener galerías de arte, cosas que inciten a la reflexión y a la expansión de la conciencia. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos. Feliz tarde.